Buenos días para todos. A nosotros nos correspondió el protocolo de Michigan. Del protocolo de Michigan hay dos fechas donde diseñan el protocolo, que es en 1992 y en 1993. Eso nos aparece cuando hacemos una investigación previa del protocolo de Michigan. Pero realmente el protocolo de Michigan fue diseñado en 1996, que fue donde se mejoraron todas las técnicas de las entrevistas que se hacen. El objetivo del protocolo es que pretende obtener una declaración de un menor de que tal forma desarrolle la sensibilidad, sea imparcial y que nos lleve a la verdad, de manera que aporte una justa y correcta toma de decisiones en el sistema de justicia criminal y el bienestar del niño o del menor. Buscar evaluar la hipótesis cuando ya se conoce el caso previo. Segundo, ¿qué pretendemos? Debemos obtener una declaración del menor. ¿En qué? Basado en lo que expresa y lo que observa. Debemos tener en cuenta que eso es su aplicación en ambientes jurídicos. Y también debemos tener en cuenta que del menor el vocabulario y el contenido de la conversación. Es muy importante tener en cuenta que el campo de aplicación es el área jurídica. El entrevistador no debe conocer previamente la información del caso, puesto que es muy importante tener en cuenta que, según el protocolo de Michigan, al conocer el caso previamente, la persona se puede predisponer o puede crear hipótesis antes de entablar la conversación o de hacer la entrevista con el individuo. Para muchos es muy importante el conocer el caso, pues por una empatía con la persona y saber previamente pues qué es lo que sucede. Pero para este protocolo es muy importante no conocerlo previamente, todo lo del caso. Sí debe conocer datos demográficos, tales como dónde vive, con quién vive, eh, podría ser también con quién se relaciona socialmente, dónde estudia. Todos estos datos son muy importantes conocerlos. Eh, el menor puede usar el vocabulario que quiera, siempre y cuando se defina cada concepto que usa. Me refiero a que si él tiene un concepto de, un ejemplo, un adolescente que diga que mis perros, para él, ¿qué significa mis perros? Que del significado del concepto mis perros. Ya si por ende él dice, no, son mis amigos, ya se entiende que cuando el vocabulario, cuando usa la palabra perros dentro de su vocabulario, para nosotros es amigos. Y obviamente observación y tener mucho cuidado en el contenido de la conversación, pues de ahí es donde se pueden sacar muchas cosas, muchos datos entre líneas de la información o del relato que nos están brindando en el momento de la entrevista. Dentro de los aspectos más relevantes para tener en cuenta en el desarrollo de la entrevista es realizar previamente una preentrevista donde se tendrá en cuenta antecedentes del menor, como la composición familiar, los hábitos familiares que hay dentro del núcleo familiar, como rutinas de qué actividades hace el menor, si se baña con algún adulto, si hay adultos que están al cuidado de él, quiénes son los cuidadores, qué nombres le dan a cada integrante de la familia y cómo identifica la familia las partes del cuerpo. Importante también antecedentes médicos, si el niño está en algún tratamiento médico, si está tomando algún medicamento y en general estado de salud físico y cognitivo del menor. Otro aspecto a tener en cuenta es el número de entrevistadores, lo cual está determinado según el caso, teniendo en cuenta pues que hay que dar cumplimiento a la ley según pues lo que la ley disponga y teniendo en cuenta también si está en algún proceso de protección del menor. Otro aspecto importante está indicado acerca de los profesionales de apoyo. No es aconsejable que dentro de la entrevista hayan profesionales de apoyo, ya que la presencia pues de más personas dentro de la entrevista puede inhibir comportamientos y pues respuestas del menor. Es importante tener en cuenta que el protocolo de entrevista forense, primero que todo, no es parte de un proceso terapéutico,
Por ende, no puede ser llevado a cabo por el psicólogo o terapeuta que está acompañando al menor. Es importante aclarar también que el adulto o el entrevistador no puede sugerir hechos o interpretaciones en el menor. Complementando un poco lo que mi compañera Sofía acaba de decir, es importante tener en cuenta la cinta de grabación durante la entrevista. Para ello debemos establecer en la cinta el nombre del entrevistador, el nombre del menor, el nombre y roles de las personas que acompañan durante la entrevista, el lugar, fecha y hora donde esta fue llevada a cabo. Trayendo a colación lo que vimos la clase pasada sobre el protocolo de SATAC, es importante el lugar en donde se realiza la entrevista, puesto que este debe ser un lugar totalmente neutro, sin distractores para el menor. Por eso, las cintas, la videocámara, todo esto para grabar debe ser colocado al interior de la sala antes de que llegue el menor. Esta debe ser alegre pero no distractora, como ya lo había dicho antes. Es importante que el menor se sienta cómodo en todo el trayecto de la entrevista. En caso de que tengamos que hacerla al interior de la casa, es importante no hacerla en el lugar de la sala de juegos o en su cuarto, puesto que esto puede ser distractivo para él. Evitemos llevar uniformes, puesto que esto los puede poner en alarma o, como decía mi compañero Oscar, pensar que ellos están actuando y haciendo algo malo. Entonces podemos decirle, por ejemplo, si vamos acompañados de un policía, decirle que esto es algo de rutina y explicarle un poco más sobre qué hacen los policías, diciéndole, por ejemplo, que ellos salvan vidas, que acompañan a las personas para que ellas se sientan bien y no sientan que esto es un motivo para que no puedan contar los hechos. Podemos inducir al menor en su narrativa libre, indicando que por favor nos comente algo de su rutina diaria o que haya hecho hace poco. Por ejemplo, cuando fue el cumpleaños de él, si fue hace poco, o el de un amigo. Y si él se rehúsa a hablar con estas preguntas, podemos indicarle que por favor nos diga cómo es su rutina diaria para ir a la escuela. Así le daremos a entender que es él quien va a llevar el flujo de la conversación y nosotros los que vamos a escuchar atentamente lo que él nos quiere decir. Muy buenos días, profesor y compañeros. Les vamos a hablar sobre las 9 etapas que maneja el protocolo de Michigan. La primera etapa es preparar el entorno de la entrevista, la segunda etapa es la presentación, la tercera etapa es la competencia legal de la verdad o la mentira, la cuarta etapa es establecer las reglas base, la quinta etapa es completar el rapport con una entrevista de práctica, la sexta etapa es introducir el tema, la séptima etapa es la narrativa libre, la octava etapa es el interrogatorio y clarificación y la novena etapa es el cierre. Entonces cada una de estas etapas o su orden depende ya de las preferencias que tenga el entrevistador. Bueno, la presentación. En ese caso, algunas veces llegan los niños a las entrevistas mal informados o pensando que están allí porque han cometido algo malo o están metidos en problemas. Entonces el objetivo de esta etapa es aclimatar al niño, bueno, y que éste no piense que está allí porque ha cometido algo malo. Bueno, entonces la idea es que en esta etapa el entrevistador se presente, indique el cargo que está realizando en ese momento y que le informa al menor el objetivo de la entrevista. Bueno, entonces seguimos con la tercera etapa, que es la competencia legal. En esta etapa no hay líneas maestras sobre la necesidad de discutir sobre las verdades o las mentiras sobre la entrevista. Bueno, es muy importante que en esta etapa el entrevistador genere un ejercicio con el niño para identificar si conoce o no la diferencia entre verdad o mentira. Un ejemplo muy claro que podemos realizar o que puede realizar el entrevistador es preguntar sobre el color de esta pared. Podemos preguntar al menor, ¿es de color negra? ¿Cierto? Y él puede decir sí o puede decir no, la pared es de color azul, ¿cierto? Entonces ahí podemos evidenciar que el niño conoce la diferencia entre verdad o mentira. Bueno, entonces seguimos con la cuarta etapa, que es establecer las reglas base. En este caso, algunos estudios de laboratorio han demostrado que algunos menores intentan responder cualquier pregunta que el adulto le haga, incluso si la pregunta no tiene sentido o ellos no tienen fundamentos para contestarla. El entrevistador debe establecer las reglas de base con instrucciones cortas y sencillas, tales como: algunas veces los niños no saben las respuestas a todas las preguntas. Bueno, entonces toca indicarle al menor que no intente adivinar la respuesta, toca indicarle que puede demorarse lo que él crea pertinente para dar la respuesta. Bueno,
Seguimos con la quinta etapa, que es completar el establecimiento del rapport, bueno, con una entrevista de prueba. Esta etapa es súper importante, ya que en esta etapa vamos también a generar más empatía con el niño, bueno, o con el menor. La idea de esta etapa es generar que el niño nos narre una historia sobre algún hecho o alguna fiesta o una piñata que él haya asistido, indicando, pues preguntándole por cuáles personas asistieron allí, cuándo fue la fiesta, en dónde fue, preguntarle qué comieron. Sí, la idea de esta entrevista de práctica, como ya había indicado, es generar empatía entre el menor y el entrevistador, ¿de acuerdo? Entonces ahora sigue mi compañero, él les va a hablar sobre las 4 etapas finales. Bueno, muchas gracias.